Una anécdota personal que yo he contado a manera de ficción en varios de mis libros es siendo una niña de unos 5 años con mis primos. Te lo cuento porque yo creo que son de esos eventos de tu vida que te marcan. Yo no pierdo las mañas del oficio de periodista, aunque escribo ficción, siempre parto de la investigación. Es la gran encrucijada y sin embargo donde no saquemos inteligencia para sobreponernos, pues es decir, el reto es la extinción de la especie. ¿Cuál es el rol de la literatura frente al periodismo y frente a la historia? ¿En Yo qué creo se que diferencia? son expresiones de un mismo arte y de un mismo impulso y de una misma manera de acercarse y de alejarse también de la realidad. Eh, eh, yo no pierdo las mañas del oficio de periodista, aunque escribo ficción, siempre parto de la investigación y le Se dedico por lo nota menos la eso. mitad del tiempo a investigar. Sigo muy apegada a armar personajes a partir de lo que la gente me dice. Se me parece tan sorprendente la gente, las mañas que se inventa para sobrevivir, como las expresiones de su dignidad pese a los problemas. Yo creo que esas son cosas que no se puede uno inventar. Mira que ayer llevamos el libro este Hot Sur que transcurre en buena medida en una cárcel en Estados Unidos y lo llevamos a la cárcel de varones de la cárcel La Modelo de Bogotá. Y leímos así colectivamente un fragmento que hablaba de que a las protagonistas de la novela les quitan las repisas que tienen en la celda donde ponen sus cosas. Y yo no tenía ni idea, pero resultó que a ellos les habían quitado, les había hecho una requisa y les habían roto las fotos de los familiares y estaban realmente indignados. Pero es el tipo de cosas que no las sabes si no preguntas. Es decir, ¿cómo ibas tú a saber que quitar una repisa de una celda iba a significar semejante trauma emocional tan fuerte? Porque a mí me lo habían dicho. En la investigación de presas en Estados Unidos me dijeron lo que significa que te quiten las repisas, que es el único lugar donde puedes poner los únicos objetos de tu vida. Entonces yo sigo creyendo que son complementarias. Esa base, digamos, de datos reales, de confrontación y corroboración con la realidad, y al mismo tiempo la ficción que te da maneras, primero, de explorarte a ti mismo como sujeto narrante, y después de completar un poco el cuadro más panorámico, ¿no? De atar cabos dentro de un contexto más amplio y proyectarlo hacia la fantasía, hacia la futurología, hacia otros ámbitos del saber que de pronto la investigación no te da. Yo los veo Claro. muy complementarios. Inclusive creo que cuántas obras de periodismo que no han tenido el tiempo necesario para desarrollar no dan grandes obras literarias. ¿Cree que la literatura va a sobrevivir en esta era de los clics y los 140 caracteres que nos agobia ahora? Yo creo que más que nunca, ¿sabes? Yo ¿Por no qué? soy negacionista de los avances tecnológicos ni de la inteligencia artificial. Me parece que puede ser una conquista de la humanidad como fueron las redes sociales y el Internet. Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que también van a existir una cosa que yo llamaría brigadas de observadores de la realidad, para que todo lo que quede por fuera. Habrá unos exploradores dentro de los cuales me gusta pensar que me puedo contar que vamos a andar por fuera, con el termómetro puesto en la realidad, como para tener otra visión que en buena medida yo creo que se puede escapar de esos otros mecanismos que dices tú, de pronto más tecnológicos o más de inteligencia artificial, que serán muy útiles, pero hará falta quien esté allá afuera tomándole el pulso a los seres humanos de carne y hueso. Siempre me pregunto qué tiene Colombia que ha dominado la literatura latinoamericana desde la mitad del siglo XX. Es interesante. Eh, Hay una gran capacidad de narración en el pueblo colombiano, una capacidad narrativa
me remito otra vez a la visita que hicimos ayer a la cárcel. En muchos sentidos deslumbrante, Patricia, escucharlos a ellos. Ahora los llaman privados de la libertad. Yo les dije, no, presos. A mí los eufemismos no, presos. Están presos y Claro, están jodidamente presos. aquí les Eh, dicen PPLs. Y uno dice, ¿qué diablos es eso? caramba, mira, Pepe, privados de, ¿cómo? Personas privadas de Privados libertad. de, sí, no. PPLs. Sí, 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 yo ayer les dije, no, presos, jodidamente presos y ojalá pronto libres, pero muy asombroso. Por ejemplo, salió a relucir una palabra, yo no sé si existe en el Ecuador también, que es la palabra causa, que en Colombia tiene resonancias muy fuertes. Les decía yo, ¿qué significa para ustedes la palabra causa? Y para ellos es como esa espiral descendiente de tristeza que los lleva a sumergirse en pozos muy, muy hondos, de los cuales es difícil salir, la causa. Al que lo agarra la causa, tiene que agarrarse de lo que No la pueda. tenemos en ese sentido. Mira, muy interesante, causa, muy del término carcelario. Y estaba yo tan deslumbrada escuchándolos con la lucidez con que se referían a esa palabra. Yo creo que hay una capacidad narrativa muy grande que se expresa en el vallenato, que se expresa por la calle. Conversar con un taxista bogotano suele ser una experiencia como una recuperación de ciertas formas un poco arcaicas del lenguaje. Eh, Aquí los políticos bien hablados hacen carrera. Bueno, tienen a Petro. Petro es un genio Claro, un gran orador, entiendo. gran orador, un tipo que pone una gran inteligencia para la expresión verbal. Eso es bastante generalizado en Colombia, para bien y para mal, digamos. Claro, pero por ejemplo, en contraste en Ecuador es el que habla bien, el que tiene ideas así brillantes, se pierde en la velocidad de la televisión y no cuaja. Esos grandes oradores no quedan, quieren los rápidos, los audaces, pum, pum. Es interesante eso colombiano. Yo, fíjate que viviendo por fuera, ahora que vivo en España y no por chauvinismo, pero sí, claro que también hay en Colombia, yo creo que por situaciones particularmente críticas de nuestra vida como nación, hay como una especie de inteligencia de sobrevivientes que se expresa en Es agudeza verbal. interesante, inteligencia de sobrevivientes. Sin embargo, a pesar de que hay tantos escritores, la única mujer famosa eres tú. ¿Por qué las mujeres no despegan como los hombres en Colombia? Bueno, mira, yo te diría que yo creo que una de las mejores novelas que se han escrito últimamente en Colombia la escribió Piedad Bonet, la poeta, que se llama Lo que no tiene nombre, sobre el suicidio de su hijo. A mí me parece una novela admirable en muchos sentidos porque yo creo que los latinoamericanos, Patricia, somos flojos para explorar la intimidad. Me parece que somos muy hechos a la imagen del siglo de oro, de que los trapos sucios se lavan en casa, la intimidad se la dejamos a la telenovela. Y la novela de Piedad es una novela totalmente íntima, donde explora con un enorme respeto la condición mental que lleva a su hijo al suicidio y la propia decisión del hijo de suicidarse. No es una novela plañidera, yo te diría es una novela dura pese al dolor de madre, donde ella tiene la lucidez y la audacia de explorar territorios íntimos. Entonces, te pondría ese como ejemplo de muchas novelas que de pronto no tienen la visibilidad. Lo que pasa, Alicia, es que va llegando uno viejo y ahí acumula novelas y entonces se da a conocer más por viejo que por diablo. Está habiendo una apertura para la literatura de las mujeres. Eso es evidente, que precisamente va en esta narración de los temas íntimos. Por primera, no sé, que a los tiempos
hay la visión inclusive de las relaciones amorosas, todo, desde el punto de vista de la mujer, que es tan distinto al punto de vista de los hombres. Yo creo que sí es una exploración como de un planeta distinto que durante siglos se ha callado. Y creo que hay una literatura, digamos, en Argentina, en México, muy fuerte de denuncia de la violencia de género. La violencia de género es un tema soterrado, inclusive de manera muy peligrosa, soslayado, y que en la literatura se está poniendo en evidencia. Jóvenes mujeres, ¿te acuerdas de esa generación de escritores ingleses y norteamericanos que se llamaba Young Angry Men, jóvenes iracundos? Yo Sí, creo que hay una generación en así España y en ahora, América Latina de jóvenes mujeres iracundas. iracundas. Ecuador tiene por lo menos dos, una chica que se llama Mónica Ojeda, que está bien reputada en Sí, España, y aquí muy que ella conocida narra pues también. todas estas cosas de esta literatura que te es íntima y todo, pero furiosa, que y Sí, entonces y otra Ampuero que te narra la violencia machista, que te narra, las dos viven en España, coincidentemente, y aquí sí, sí, pues sí. Sí, yo creo estamos, que, dime. estamos así diciendo, ¿y de dónde nos salieron estas chicas? Porque nosotros, las mujeres que han escrito literatura aquí, como Alicia Llanes Cosíos, es más de otro tiempo, nada íntimo, ¿no? Sí, sí, yo creo que ellas están entrando, además una literatura que tiene mucho que ver con el cuerpo, pero eso tiene que ver, Patricia, también con el auge en la filosofía de, de estudiar al ser humano ya no tanto a partir de su cerebro y de su razón, sino también De su de corazón. la propia sabiduría, además del cuerpo, de lo físico, de la piel, de los órganos, de los procesos biológicos, que es interesante. Yo creo que eso también se traduce en las mujeres en términos de la agresión contra la fisicalidad de la mujer, la agresión sexual. Eso me pareció un momento muy interesante, muy clave. eh, yo pienso también que es posible que eso dé paso al feminismo solidario con otras especies y otros géneros que no sea la propia mujer, porque de alguna manera también es una visión sobre nosotras mismas un poco excluyente, a veces agresivo con los demás, es decir, por ejemplo, en presentaciones de libros o charlas, que yo hablo, pero es que hay hombres buenos que son nuestros socios, nuestros compañeros de camino, hay hombres no machistas. Y yo noto como el alivio de muchos de los hombres que están ahí en el público que dicen, sí, gracias, gracias por hacernos la concesión. Tendré muchos defectos, pero yo no soy un tipo jodido. Entonces yo creo que de pronto a lo que tú haces referencia también de una cierta literatura femenina anterior, hay esa solidaridad, ese aspecto maternal de crecer nosotras en la medida en que ayudemos a crecer a los demás, a los indios, a los pobres, a los negros, a los niños, a los enfermos, que quizá se abra camino en el futuro. Estamos en el momento de la ira. De de ese viaje, ¿no? Yo he leído cuatro libros y en ellos, en todos he leído, el que me está encantando es La Isla de la Pasión, y también leí la canción de los amantes y Delirio y El pecado. Y en todos, de alguna manera tangencial, está presente la violencia. ¿Es la violencia un signo de los relatos y de su vida también? De mi vida como colombiana, Patricia, yo creo que aquí eh, una anécdota personal que yo he contado a manera de ficción en varios de mis libros es siendo una niña de unos 5 años con mis primos. Te lo cuento porque yo creo que son de esos eventos de tu vida que te marcan también en la literatura.
y de pronto golpean a la puerta, no hay adultos en la casa, entonces los niños abrimos la puerta y es un hombre que viene a pedir un vaso de agua. Entonces vamos a la cocina, le traemos el vaso de agua. Yo recuerdo que el agua se le salía por la garganta, de ser una niña muy chiquita y ver cómo el hombre tomaba agua que se salía por la garganta. El tipo venía apuñaleado, lo habían apuñaleado, se estaba muriendo, pidió el vaso de agua, se cayó ahí a la entrada de la casa y hasta que llegaron los adultos que debieron pasar un par de horas, éramos un círculo de niños alrededor de esa persona que se estaba desangrando. Yo me acuerdo de esas memorias remotas, como que quitábamos los pies para que los zapatos no se entraparan en la en sangre. ese charco de sangre. Yo no sé bien en qué momento asocié yo, o los más chiquitos asociamos eso con la idea de la muerte, pero la presenciamos muy temprano. Eso es una experiencia que los colombianos tenemos, un Ya. contubernio con la muerte muy fuerte. Entonces la escritura de alguna manera, si bien yo siempre he querido que no sean relatos de derrota ni de depresiones, que no me gusta, sino más bien como la dignidad, la fortaleza, haciéndole frente a las dificultades. Pero ¿cómo, como colombiano, cómo te libras de esa sensación de contubernio con la muerte que tenemos desde muy temprano? Eso Yo marca estoy toda la espantada, literatura. ¿Mm? claro, yo estoy espantada porque nosotros estamos comenzando a vivir eso. Ecuador se ha vuelto algo que no era. Mm. Entonces, antes veíamos eso de lejos, eso es de los colombianos. No, no, a nosotros no. Y verlo en la puerta de la esquina y sentir esa indefensión es algo que, solo que yo ya tengo 70 años, ¿no? Pero tuve la fortuna de que crecí jugando en la calle sin que me pase nada. Claro. Entonces es un shock, un shock. ¿Por Mira qué la que violencia? en este regreso a Bogotá, que es una ciudad que yo amo entrañablemente, y sus montañas para mí siempre han sido como unos guardianes que te protegen la espalda, tengo una sensación tremenda de pérdida de la calle. La calle se ha perdido. Es decir, por un lado, porque la gente ya no sale a caminar. Es decir, lo hace la gente que tiene que salir a coger el transporte público, pero de resto la gente no camina. Entonces, eso, abandonar la calle y por otro lado, por ejemplo, lo del servicio a domicilio, que se ha llenado de motos que llevan, entonces la gente no sale a comprar, sino que le llevan el Uber. No quiero hablar mal del Uber porque aquí sin el Uber no sobrevives, pero también en vez de salir a la calle y exponerte, la gente pide un Uber. Entonces, es un abandono de la calle también debido a la Claro, cuestión de la inseguridad. y la calle te enseña tanto. Yo tuve la fortuna, yo soy quiteña, pero vine a vivir en Guayaquil. Y tuve la fortuna de trabajar en Vistazo, que es donde me ubiqué, y de vivir como a 8 cuadras de Vistazo. Ujú. Ir y caminar todo el tiempo, a veces a las 4 de la mañana cuando cerrábamos la revista. Y la riqueza, ir conociendo los personajes, la señora que vendía los huevos, todo. Y ahora es Sí, imposible. es la Y yo comprendo lo que tú dices de la calle. Cuando Fíjate yo que fui a la universidad, iba de la Universidad Central a mi casa. No había bus a las 9 de la noche. Bajaba caminando tranquilamente y cogía bus como a unas, qué sé yo, 15 cuadras. Y estaba bien. Y tú vas conociendo, sintiendo la ciudad, sintiendo lo que es la vida. eh, Ahora como que uno termina en un caparazón. claro, y la información solamente a través de las redes o de los medios masivos, pero había siempre una información paralela que te la dan en la calle. Era la cultura de plaza, de ir a comprar de sitio en sitio, la carnicería, la panadería, la conversación con tus vecinos, el bar de la esquina como un lugar en donde siempre recogías un poco el estado de ánimo de la gente y los sucesos del día. Sí, yo creo que esa es una pérdida
muy sensible. Los europeos la mantienen. Eh, yo voy mucho, me han traducido últimamente 3 novelas al árabe y voy mucho a Egipto, a Marruecos. Ellos mantienen esa cultura del mercado popular, de la calle. Sí, para nosotros muy duro. Y lo que dices del Ecuador, a mí me sorprende todavía mucho leer en las noticias, por ejemplo, de las cosas que están sucediendo en la cárcel en Guayaquil. No está uno acostumbrado a que del Ecuador llegaran ese tipo de noticias. Ecuador pareciera como una excepción en medio de nuestra cultura andina, de un sitio apacible. No, ahora es otro país, es otro país, es bien, bien triste. La violencia siempre ha existido, es el símbolo de los tiempos, pero ¿por qué está ubicua en América Latina? ¿Por qué Yo creo nadie que se salva? O sea, lo que vimos en Chile, y no importa quién te cambie el régimen, si te viene alguien de izquierda, si te va alguien de derecha, pero está ahí, es como este monstruo negro que nos está acosando. ¿Por qué? ¿Cómo entenderlo? yo te diría que quizá la explicación más obvia es una desigualdad social intolerable. Eso es un abismo, es decir, es un abismo. Aquí están tratando de hacer pasar una ley en donde a delincuentes mujeres, madres de familia, se les alivien las penas. Y uno comprende, es decir, uno como madre, en el momento en que tus hijos estén con hambre, pues uno recurre a lo que pueda para... Entonces yo creo que es eso, como también la permisividad ante la pobreza, la permisividad ante la miseria, pensar que sobre eso se puede construir sociedad, es una idea falsa. Entonces yo creo que por un lado. Y por otro lado yo pienso, Patricia, que la situación mundial es enormemente complicada. Es decir, esto de Claro. la crisis climática es una cosa brutal. Y se viene el hambre como no ha habido antes, la sequía, el hambre, la migración masiva. Y esos son fenómenos concomitantes con la violencia porque va a haber mucha gente que no tiene de qué vivir, como no hemos, en dimensiones que no hemos vivido. Yo no sé hasta qué punto los gobernantes calculan eso que se viene. Y que, por ejemplo, la última novela que la hice sobre investigaciones, ficción sobre investigaciones en Yemen, en Somalia y en Etiopía, es la humanidad en el camino, el sedentarismo ya como un lejano espejismo, la gente buscando un lugar posible para vivir que ya es imposible, ya no hay punto de llegada, en esos lugares no hay punto de llegada, y eso conlleva dosis grandes de violencia. Mirando la migración venezolana que ha sido masiva y a la vez la migración masiva hacia Estados Unidos de niños cruzando solos el Darién. En alguna parte leí que tú decías que lo peor es el destierro, la tragedia de nuestro tiempo. Estamos cerca también de ser lo que narras en la novela Los Amantes, América Latina. O sea, que ahí van en la novela, sí es espantoso cómo la gente no, bueno, para mí fue traumante, porque de esa zona del mundo, la verdad es que soy bastante ignorante, no sabía nada, a pesar de que soy graduada en ciencias políticas, pero el África nunca ha sido mi tropismo, digamos. No, no, no me interesaba en América Latina, Europa, otras partes, pero leyendo eso y viendo las historias a diario que tenemos en la región, me causó como un sacudón y decir, oye, esto puede ser América Latina en breve. ¿Tú crees eso? Patricia, yo creo que nosotros tenemos, es que fíjate que esos son zonas desérticas donde el desierto además es envolvente, ¿no? Y se va tragando, el fenómeno de la sequía y del calor es brutal. Yo creo que nosotros vamos a sufrir mucho por razones del calentamiento global. Es decir, ya empezamos a sentir regiones donde el calor es imposible.
pero nosotros tenemos recursos naturales que no hay en otras partes del planeta. Nosotros tenemos agua, nosotros tenemos una biodiversidad fantástica, tenemos el Amazonas, tenemos una tierra generosa y productiva. Ahora, si no la cuidamos, lo vamos a perder también. Yo por eso la política del presidente Petro de defender el Amazonas, defender la biodiversidad, evolucionar hacia recursos de energía renovables, me parece bendita, porque tenemos que cuidarlo. Pero en ese sentido, nosotros somos un continente privilegiado. Nosotros tenemos una naturaleza generosa y tenemos recursos naturales. Fíjate, por ejemplo, en regiones como Arizona o Colorado es que se están quedando ya sin agua. Se están Claro, quedando. pues en Colorado Grecia están, se quemó. Nosotros todavía tenemos ese recurso que si lo cuidamos, si no, vienen a quitárnoslo, porque el día que no haya agua, aquí van a venir por el agua que tenemos nosotros. Pero si sabemos conservarlo, si nos damos un vuelco como lejos de esa avidez del consumo, de la ganancia, del dinero, el petróleo, el carbón, si logramos cambiar la mentalidad hacia una eh, política de defensa, de respeto, no solamente hacia el ser humano y los animales, sino hacia la naturaleza, pues podemos gozar y perdurar nuestra existencia como raza humana a partir de lo que es la naturaleza de la cual gozamos. Nosotros tenemos un claro, tesoro. pero ahí viene el eterno debate. Digo esto porque nosotros en Ecuador acabamos de pasar un plebiscito en el que hemos decidido y ganó abrumadoramente el sí para dejar en el Yasuní el petróleo bajo tierra, a pesar de que el petróleo ya está produciéndose. Entonces viene el debate de los otros que dicen, ¿y ahora cómo vas a exigir que te subsidie el galón de gasolina si estoy perdiendo estos recursos? Claro, Aquí han habido dos presidentes que casi se cayeron por subir el precio de los combustibles, que es lo que quiere Gustavo Petro. Entonces, viene eso, que queremos todo y no entendemos que algo tiene que ceder, que si no voy a explotar ni voy a hacer minería, no puedo exigir pues que no pagar lo que cueste el precio del petróleo. Tengo que, esa es entonces, la gran encrucijada de la humanidad. Yo me imagino que en eso se necesita mucha muñeca, es decir, sabiduría para lograr hacer una transición factible. Lo que pasa es que si no se toman medidas, si el veneno nos va a comer vivo, es decir, va a llegar un momento en que no se va a poder vivir por la sequía, por la falta de alimentación, el fenómeno de la humedad mezclado con el calor va a producir. Ahora estaba leyendo en el Washington Post un análisis científico de las plagas que van a venir con el calor, un tipo de bacterias y de virus para los cuales el ser humano no tiene ninguna defensa. Entonces, entiendo el desequilibrio que se produce, es decir, toda una sociedad basada en la energía fósil y que de pronto se la cortas, te quedas patinando en el aire. Pero ¿cómo se hace una transición inteligente teniendo en cuenta que el cambio es necesario? Ahora, viene también todo el problema del capitalismo verde. Producir fuentes de recursos sostenibles es una enorme inversión también en términos de petróleo y de carbón. Mira lo que está pasando, por ejemplo, en Europa con el recambio de los carros a de eléctricos. gasolina, pero es también otra, echen a la basura todos los carros que ya tienen y compren otro tipo de carros y surge el gran negocio del coche híbrido o el eléctrico. Entonces, Y lo que se te necesitan cuesta, sabios. y lo Dime, que te cuesta las baterías, y lo que te cuesta todo eso, y qué minas vas a explorar para el litio. O sea, es difícil. ¿Dónde está el muñequeo? es la gran encrucijada y sin embargo, donde no saquemos inteligencia para sobreponernos, pues, es decir, el reto es la extinción de la especie. Es que mira, yo vivo en Cataluña, yo vivo en el norte, en los Pirineos, bien en el bosque, en un sitio absolutamente hermoso, porque con venados, jabalíes, zorros.
toda la vida del bosque. Y en determinado momento tuvimos el fuego a 7 minutos de la casa, Patricia, a 7 minutos de la casa. Ahí tal vez yo como nunca sentí lo que es la crisis ambiental. Es decir, había habido unas oleadas de calor y de falta de lluvia a 7 minutos. En determinado momento con mi familia ya llegamos a ver, tenemos un carro, una Toyota, ¿qué ponemos ahí que sea lo único que se salve de todo lo que tenemos? Finalmente metimos a los perros, los pasaportes, una tarjeta de crédito. ¿Qué más vas a meter? Un par de libros, ya no cabía más. Ahí te das tu cuenta, cuando ya la tienes encima, ¿qué estarán pensando los griegos que se les está quemando la isla entera? Bueno, ojalá, como dices tú, el muñequeo y la inteligencia de hacerlo nos llegue antes de que estemos antes de los 7 minutos. Claro, el problema es que uno dice, después de la pandemia habríamos aprendido y no aprendimos nada, seguimos igual. O sea, ¿dónde estuvo 2, 3 años en que dijimos somos más solidarios porque estamos en eso? Y después volvimos a lo mismo. Así es el ser humano, me imagino. Pero ¿no será también, Patricia, una cierta noción de la felicidad? Es que yo creo que se ha tergiversado esa asociación de la felicidad con tener, con poseer, con progresar, con enriquecerse. También no nos permite optar por otra Claro, senda. Estaba ¿cuánto yo es mirando, suficiente? El llegar perdón, a decir cuánto es lo suficiente que necesito para vivir. Y mientras más necesitas, pues ahí estás fregado. pero a ver, un cambio de mentalidad es posible. Mira que miraba yo esta mañana una foto de Tolstoy, uno de los 5 o 6 escritores más grandes del mundo, vestido como una anacoreta, con una túnica prácticamente de costal, amarrado en la cintura, una barba así largota, un bastón. Decía yo, esto se ha perdido. Es decir, y era un hombre que conocía la felicidad y la proclamó muchas veces, vegetariano, absolutamente asceta, potentísimo escritor. ¿Por qué no se puede volver a formas de vida mucho más simples, donde no haya esa apetencia de dinero? Es que, y fíjate que fue una de las alocuciones brillantes del presidente Petro en la Asamblea de la ONU, dice la multiplicación del capital es una multiplicación, ese crecimiento exacerbado es una multiplicación de la muerte. Yo creo que permitir que el mercado nos regule, pues es como entronizar a un Dios muy perverso, volver a ciertas formas. Yo creo que nuestros abuelos en muchos sentidos tenían una noción de la felicidad más atenida o más compaginable con la noción de supervivencia. Es que vamos en una carrera mortífera es en la que vamos, de posesión, de dominio, de tener, de extraer. ¿Por qué no cambiar? ¿Cómo, cómo crees tú que se pueda cambiar esa noción de la felicidad y del bienestar hacia una cosa más sencilla, más elemental, más humana, más familiar, más silenciosa de alguna manera? Es difícil y las nuevas generaciones, no sé, los millennials me parece que de alguna manera han reencauchado algo que en cambio los baby boomers que somos nosotros, creo que somos los que queremos más acumular, pero no sé, yo creo que las nuevas generaciones, y por eso será que son más conscientes del cambio climático, Yo creo que de sí, mucho todo, más. y más conscientes del trabajo, también de trabajar para vivir y no vivir para trabajar, ¿no? Sí, y del respeto no antropocéntrico, del respeto por los animales, del respeto por los árboles, del respeto por otras formas Y de el ser. Es que sí, respeto inclusive por la diversidad sexual. O sea, yo tengo una hija millennial. A ella no se le ocurriría por ningún concepto, pues, no entender o hacer una discriminación a una persona gay. así es, Eso, así es. eso no Eso ya está, salió. Un absoluto pero tal respeto vez por eso.
Gran conquista, Gran conquista, yo digo, gran debe conquista. ser poco a poco. Gran conquista, sí, tienes razón. Pero fíjate que para las nuevas generaciones también hay un factor que influye. Primero, la noción de que la vida no va a ser posible como no haya un cambio radical. Pero después, por ejemplo, inclusive en Europa, el mito de que los hijos vivan mejor que los padres ya se acabó. Se Los hijos acabó, viven peor que los padres. O sea que tienen se que enfrentarse, acabó. como que se rompió el mito de que cada vez mejor íbamos progresando, íbamos ganando y teniendo más. Ya muchos jóvenes en Europa tienen que vivir en casa de sus padres porque no tienen cómo poner la casa independiente. Es posible que eso traiga también un cambio de como aterrizar, ¿no? Se Claro, acabaron las vacas gordas, a ver cómo aprendemos a vivir con las vacas flacas. volviendo a la política, Colombia ha tenido relativo éxito en incorporar a grupos guerrilleros a la vida política. Lo hizo con el M-19. Hoy nadie, es decir, ahí está Petro, está Navarro Wolf, están todos estos que son personajes ya políticos y nadie les está censurando su pasado. No sé si eso mismo ocurrirá en el corto plazo con las FARC, pero el presidente Petro ha sugerido que deberían también incorporarse a los narcos, una cosa que es bastante polémica. Si los narcos deciden no abandonar su negocio, uno es escéptico de eso. Otra tremenda encrucijada, Patricia, porque por otro lado, esa existencia de esos carteles y esos grupos armados que viven de la droga y que son riquísimos, pues hacen prácticamente imposible la vida de nación. Es que son muy poderosos. Yo, mira, en este momento la negociación con ese tipo de grupos está en manos de gente muy competente. Hay nuevos dirigentes con una visión histórica de gran claridad. Yo pienso que sin una campaña internacional muy poderosa por la descriminalización de la droga y la legalización de la droga, es imposible. Yo fui negociadora de paz en los tiempos de Belisario Betancur. Yo creo en la negociación política porque yo sé que nosotros tenemos sistemas políticos muy excluyentes, donde las formas de oposición se las desvía por las vías violentas porque no se les deja una cabida, con la represión se los espanta hacia la esquina de la lucha armada. Yo creo en la negociación política, yo creo que la negociación con las FARC ha dado resultados, si no totales y parciales, y que se puede avanzar. Creo que la negociación del ELN con todos sus tropiezos puede llegar a... Es decir, la experiencia con el M-19 demostró que era posible, pero va a No ser muy sería difícil. porque las personas que integraban el M-19 de alguna manera eran más idealistas, más intelectuales que los que estuvieron en las FARC. No había negocio, no había negocio, Patricia. Es que ¿cómo negocias tú con gente millonaria? ¿A cambio de qué? ¿La paz a cambio de qué? ¿Qué les cambias? Es decir, en los tiempos del M-19, las FARC, el ELN, entiendo que haya contubernio ahí con el narcotráfico, pero básicamente son organizaciones políticas con un ideario político de transformación del país. Ahí tú puedes decir, negociamos esta reforma, concedemos aquí más educación, lo que sea, eh, reparación de las víctimas. Hay muchos terrenos donde se puede negociar. Pero ¿cómo negocias tú con gente que está ganando semejantes dinerales? Espero que la gente que tiene entre manos ese proceso tenga una lucidez que yo no tengo. Yo no veo eso sin digamos, profundizar en una campaña internacional sobre eh, la conciencia de los millones de muertos que para América Latina. Primero, el fracaso de la guerra contra la droga, que ha acabado con todo menos con la droga. Eso hay que declarar que eso ha sido un fracaso fulminante. Y después, ¿cómo se hace para acabar con ese negocio? Es que mira, yo que vivo en Europa, la absoluta inconsciencia de lo que significa el consumo abierto en esos lugares de lo que para nosotros es la muerte. Para nosotros es la muerte, que la coca, esa planta ancestral de nuestra selva, de nuestras culturas, se haya convertido
en un producto de cárcel, de muerte, de persecución, de balas, de matanzas, de ríos de sangre, pues a cierta medida uno lo considera como un mal chiste histórico. ¿De dónde vino esa prohibición? ¿Qué es lo que hace que se convierta el negocio en ese negocio tan millonario? Mientras no haya conciencia, a mí me parece, yo no sé, Patricia, cómo será en Ecuador, pero los colombianos tendemos a mirarnos mucho el ombligo, a creer que nuestros problemas los generamos, nuestra violencia es nuestra, nuestros, tiene todo que ver con lo que está pasando por fuera. Eso tiene que ser un cambio internacional a través de una tremenda campaña de concientización. Ahora parece que esta mañana la noticia es que el presidente Biden de alguna manera le Claro, concede a lo cierto valor mejor a la política de Petro, a saber qué tanto. Yo no confío mucho, no me gusta Trump, pero tampoco me gusta Biden, a saber qué pretende con eso, pero yo lo veo difícil. Yo no sé si tú ves el camino más claro. Yo ese tipo de negociación la veo muy difícil. no, no la veo. O sea, como tú dices, ¿cuál va a ser el incentivo para negociar si yo estoy fluctuando y otros son los que se mueren? Porque los que ganan la plata, ellos están muy bien, vida de príncipes, pero los que se mueren son los jóvenes pobres, son los que pelean por el territorio, son los que terminan en la cárcel. No sé, es Ahora una... yo te digo una cosa, Patricia, los Estados Unidos vienen negociando con los narcos desde hace mucho tiempo. Los están negociando penas más reducidas de cárcel a cambio de parte de su fortuna. Tú sabes que ellos Claro, están negociando con la mafia. Yo me imagino que el presidente Petro tendrá en mente algo así, pierdan parte de sus beneficios y vamos en habría que estudiar, yo no sé qué perversión de la justicia implica ese tipo de negociación. Los Estados Unidos lo han hecho toda la vida, tanto que nosotros no sabemos quiénes son sus narcotraficantes, que los verdaderamente poderosos tienen que estar allá, que son los que permiten que la droga permee todo ese país. Ellos negocian a cambio de dinero, de prebendas, con negociación de penas. Ellos tienen un sistema muy montado desde hace años de negociación. Es que militarmente tampoco los puedes derrotar, esa es la verdad. no, es que es una guerra donde tú no conoces el enemigo. Tú estás acostumbrado, no es un ejército que te vas a enfrentar, es una guerra de guerrillas, pero de guerrillas ricas y con el único deseo de obtener dinero. Y con ejércitos mercenarios muy poderosos. Una última pregunta. Dime. ¿Cómo tú que eres una persona de izquierda ves que siempre combatiste a los dictadores de derecha, que hoy resulta que las peores dictaduras están en manos de gente que se dijo alguna vez de izquierda, como Daniel? eh, Lo de Daniel Ortega, uy, qué barbaridad, qué cosa tan dolorosa, porque eso sí es como un autogol brutal, ¿no? Los que creímos en el sandinismo como una fuerza liberadora de ese oprobio que era la dictadura de Somoza y verlo a Ortega ahí siguiendo los pasos. Inclusive, fíjate, hace poco estuve haciendo entrevistas con presas políticas que ocupaban las encerraron en los mismos cuarteles, los mismos lugares de oprobio y de prisión que utilizaba Somoza. Yo sí creo que de todas maneras el cambio es un proceso permanente. Yo creo que toda revolución tiene que ser permanente, que no te duermes en tus laureles. Eso no fue cosa de una generación. En la medida en que cada generación no la tome y la haga impulsar, la inercia lo hace retroceder. Yo creo que de le ha alguna pasado manera, eso ¿Mm? a Venezuela y a Cuba. Bueno, yo te diría, yo partiría una lanza por Cuba, porque de todas maneras el pueblo cubano vive seguramente, a pese a todas sus limitaciones, vive mejor que cualquiera de nuestros pueblos. Ahí siguen comiendo, tienen educación, tienen salud. Algo han logrado mantener de los viejos Pero no bríos. tienen libertad, sino tantos no se fueran. Sí, 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 Tienes sí. la Bueno, mitad de los escritores fuera. sí, igual Cuba no es Nicaragua.
es decir, Ujú. cubanos en Nicaragua. Es que lo de Nicaragua ya ha llegado a unos excesos, lo que están haciendo de quitarle la nacionalidad, dejar a la gente sin país, los muertos que ha habido. Dejarles Yo creo en que, su jubilación, terrible. mira, José Saramago, que para mí siempre fue un maestro incomparable, decía, se dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y él decía, yo creo que el poder corrompe absolutamente, aunque no sea absoluto. Entonces, Así hay, es. hay que tener una lucidez tremenda. Yo siempre he creído, Patricia, que los intelectuales tenemos que mantenernos en las antípodas del poder. Yo creo que el poder es una máquina moledora y se necesitan generaciones que sepan que el poder, venga de donde venga, de la izquierda o de la derecha, Ay, es un proceso de corrupción tremendo mientras no tenga una fiscalización permanente de la gente. Una máquina de corruptela en América Latina y en todos lados. El poder y la corrupción van de la mano mientras no haya una fiscalización popular muy fuerte, muy consciente.